televidentes, aquí estamos con ustedes en su programa Balance Financiero. Aquí estamos su equipo, o parte de su equipo, Hermógenes Casado, Alcedo Ramírez, Francisco Canahuate y una servidora. Bienvenido, Hermógenes. Sí, gracias. Vamos a excusar la participación del contador público Álvaro Rincón, quien por razones atendibles pues no va a estar presente en la edición de esta semana de Balance Financiero. Un saludo cordial a todos y muy interesante la exposición del gobernador del Banco Central, donde hace una relatoría del comportamiento económico en el país, y lo hace justamente en un periodo donde nos acercamos al cierre del año y que pudieran ser irreversibles las cifras que muestra. Y qué interesante cuando dice que pese a las condiciones adversas prevalecientes en el escenario internacional, el Producto Interno Bruto, PIB real acumulado, ha acumulado un crecimiento de 2.2% en enero-septiembre 2025, similar al desempeño que exhibiría la región para el cierre del presente año. Dice que esa cifra, la tendencia sería la mejoría en la medida que el entorno internacional así lo permita. ¿Qué te parece, Alcedo? Bienvenido. Sí, primero, muchas gracias por tu bienvenida. También estamos regocijados con la presencia de Juanita en este programa, que le da, digamos, un toque femenino al mismo. Como siempre, nosotros queremos agradecer a la teleaudiencia que siempre nos acompaña, a los patrocinadores, y recordar que el contenido rico del programa lo dividimos en diferentes segmentos. También recordarles que nosotros llegamos a ustedes gracias a los patrocinadores que han hecho posible que ya tengamos un largo periodo en el aire en la televisión dominicana. Y recordarles que este fin de semana debemos reflexionar. Nosotros, luego de salir del 31 de octubre de la fiesta de Halloween, nosotros tenemos dos fiestas cristianas que son muy importantes, que es la de Todos los Santos, el 1 de noviembre, y como no, el Día de los Difuntos, donde recordamos a todos nuestros amigos, parientes y relacionados, idos y que ya están en la casa del Señor. Don Francisco. Estamos entrando al penúltimo mes del año y la actividad económica se va a dinamizar. Pienso que en el transcurso del programa de hoy debemos compartir con los amigos televidentes el no endeudarse más allá de lo necesario. Sí, siempre es un excelente consejo. Nosotros pues vamos a una brevísima pausa y regresamos en breve. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡por Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para allá. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. La movida está en tus manos. Expo Móvil Banreservas, del 30 de octubre al 2 de noviembre. Hasta 90% de financiamiento del vehículo. Cuota móvil. Hasta 7 años para pagar. Comienzas a pagar en febrero 2026. Haz que pase y precalifícate vía WhatsApp al 809-960-2110. Expo Móvil Banreservas. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Si te sientes atrapado por el dolor, toma Dolocom. Su acción extra fuerte con diclofenac y vitaminas B alivia el dolor 3 veces más rápido. Para el dolor, toma Dolocom de Sad Medical. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Varias regiones del país han sido afectadas de una manera considerable con las lluvias traídas por, en ese momento, la tormenta Melissa, luego convertida en huracán. Y si bien donde nosotros residimos, que es en la capital dominicana, no hay evidencia de daños palpables, cuantiosos y materiales, pues hay regiones del país, sobre todo en el sur, donde se ha requerido la asistencia social, tanto del gobierno como de los organismos aptos para tal fin. Entre ellos mencionamos a San José de Ocoa, donde precisamente este fin de semana el presidente de la República ha anunciado una visita. La reseña habla de inauguración de obras, pero yo entiendo que no, que es el levantamiento de la situación del país. Y muchos se han atrevido a cuantificar el costo del cierre del país durante la mitad o más de la mitad de la semana pasada. Y se han atrevido a esto y nosotros reflexionando decíamos, bueno, pero tendrá precio la vida humana. No importa los millones y los billones, lo importante es que se preserve la vida humana. Y mirando cómo estuvo el tránsito en los preludios a la llegada de Melissa, nosotros decimos, se justifica el parecido a COVID, al cierre que tuvimos durante esos días. Y hago esta referencia porque, si bien Francisco Canahuate decía, bueno, se acerca el fin de año y hay que hablar de la capacidad de endeudamiento, bueno, también es bueno ver cómo las cifras acumuladas pudieran estar siendo afectadas, incluyendo los proyectos, porque es proyecto todavía presupuestario del país, con el impacto de la catástrofe que pasó por República Dominicana, pasó a distancia, pasó como tormenta, lentamente, trajo aguaceros que todavía en estos días, bueno, se dice que una cosa trae la otra, que una tormenta puede ser que arrastre nuevos aguaceros, pero pasó a esa distancia y sin embargo ha causado algunos estragos que por ser en el interior lejano o en el interior intermedio, pues quizás en la capital dominicana no haya ese eco tan profuso, Alcedo Ramírez. Sí, hermanos de panel, compañero Hermógenes, sin lugar a dudas esa es una noticia importante de la semana. Tenemos prácticamente una situación muy similar, aunque manteniendo la distancia en el tiempo y en el espacio, de la tormenta Federico. Realmente no sentimos el impacto de un ciclón ni de un huracán, pero sí el volumen de lluvia caída fue similar quizás al de Federico y produjo los mismos resultados, es decir, la debilidad básica que hemos notado en toda la geografía nacional es la facilidad con que nuestros diferentes pueblos, ciudades, campos se inundan. Es decir, que el agua causa realmente estragos. Cuando hablamos en el campo es un mal indicio porque eso indica que tenemos problemas de deforestación. Y aquí en las ciudades problemas con los filtrantes, es decir, la acumulación de basura es terrible. Nosotros, yo creo que Hermógenes, para pasar la palabra a Francisco, no boicotear mucho la palabra, pienso que nosotros, gracias a Dios, no tuvimos muerte que lamentar, salvo un caso aislado, y como muy lamentable, por cierto, pero aparentemente, como decimos, no fue lo común. Se salvaron vidas, hay que felicitar a los organismos de emergencia porque hicieron el llamado a tiempo, el superior gobierno aceptó las recomendaciones y tomó la medida correspondiente, la decisión de suspender las labores en todo el país. Yo pienso que eso ayudó a que no hubiese muerte que lamentar. Pero tenemos que aprender
de los problemas pluviales que tenemos. Tanto en la ciudad como en los campos, en los riachuelos, arroyos, se nota que hay mucho trabajo por hacer. Aquí en las ciudades, limpiando los filtros, haciendo desagüe. Y en los campos hay que poner atención a los arroyos, que a veces no tienen nada de agua, pero cuando cae un volumen de agua importante, se convierten en un problema de inundaciones. Hay que mencionar el caso del pueblo de Hermógenes, San José de Ocoa, problema terrible de inundación ya prácticamente cuando había pasado la tormenta. Y eso mismo lo hemos percibido en la provincia de Azua y San Juan, donde por los lugares que le llaman Villarpando, luego de que pasó toda la lluvia hemos tenido inundaciones, es decir que la situación ha sido principalmente los efectos adversos que ha causado la gran cantidad de pluviometría de agua que cayó en estos días. Don Francisco. Según se ha dicho, la lluvia pagan su daño y lo pagan porque se pone en condición la producción agrícola de mayor fertilidad. Entonces, cuando hay sequía, se clama por lluvia. Cuando hay abundancia de lluvia, entonces se piensa en el cese. Pero aquí hay que recordar aquello que comentábamos en ocasión de la visita del Fondo Monetario Internacional, la necesidad imperiosa de que el seguro funcione en la actividad agropecuaria. Porque cuando hay daños bruscos, entonces se acude a pedir recursos presupuestarios al Estado para subsanar la pérdida. Si tuviéramos seguro que funcione, entonces sería diferente el proceso. Totalmente, y la importancia de seguros en esos momentos, en estos momentos en que todo lo que es el cambio climático está trayendo mucho más eventos. Realmente vemos en muchos países cómo hay tantos, o sea, la influencia de ese seguro es tan importante porque justamente está la catástrofe o está las lluvias, está un tornado, pero las personas pues pueden hacer uso de ese seguro y qué importante realmente tener esa ya cultura del seguro. Y hablando de cultura, pienso otra vez volviendo a la ciudad, la cultura que nosotros también tenemos que tener, porque ciertamente el drenaje puede ser mejorado. Yo felicito también con Alcedo, me uno a las felicitaciones de las autoridades que estuvieron mirando, estuvieron viendo dónde había una necesidad, dónde había una inundación para realmente pues tomar medidas. El ayuntamiento ahí estuvo bastante activo. Los felicito también porque en algunos sectores, en algunos lugares, no se vio exceso de agua como en tiempos anteriores, porque se había trabajado previamente justamente ese sistema pluvial, se habían limpiado también tanto los drenajes, los invernales, o sea, hay una labor, digamos, de fondo que había estado hecha, y entonces también hay que felicitar no solamente de la respuesta cuando hay algo, ¿verdad?, así extraordinario, sino de la prevención que hubo en muchos lugares donde no tuvo esa necesidad de responder porque hubo mucha prevención. Entonces yo creo que hay que felicitarlo. Ciertamente, como dice Hermógenes, bueno, nos cerraron casi como en el COVID. Y mucha gente sí nos ha comentado cómo recordaron esos tiempos del COVID, como que no podemos salir, fue un poco, ¿verdad?, para algunos más molestos que otros, para otros pues nada. Yo creo que más vale prever que lamentarse, y esa creo que fue la posición del gobierno. Estos eventos no necesariamente son tan exactos que uno pueda prever absolutamente todo, y entonces se decidió por la prevención. Y cuando uno ve ciertamente otras cosas que han pasado que lo tocan a uno como ser humano, como en Jamaica, como en Haití, entonces uno dice, bueno, estuvimos dentro, no nos llegó tan fuerte, pero sí
se tomaron esas medidas de precaución, que como tú dices, la vida humana al final es lo que más vale. Así es, y por eso hablábamos de si pudiera impactar ese cierre momentáneo innecesario, imprescindible, diría yo, si pudiera impactar la economía dominicana, porque cuando me estuve sentando acá en el set, que ya Alcedo había llegado 20 minutos antes, Alcedo llegó muy temprano hoy, entonces me preguntó que cómo estaban las actividades laborales, y yo digo, pero Alcedo, no preguntes porque recuerda que estamos arrastrando el atraso de Melissa. Entonces, así mismo pudiera ese ejemplo de la congestión laboral transmitirse a las cifras de la economía dominicana, Alcedo. Y bueno, ya para comentar en el segmento próximo, o en parte de él, el discurso de el gobernador del Banco Central durante la celebración del 78 aniversario de su fundación, para posponerlo para aquel segmento, agregar algo más sobre el tema Melissa en y es la capacidad de distribución y de almacenaje que tiene el país. Años anteriores, muy anteriores, estaba la palabra agiotismo. Entonces, un producto que se vendía en esos años en 20 pesos, fácilmente lo podían triplicar o cuadruplicar a 60, 80 pesos. En esta oportunidad, la decisión de mantener los supermercados operando, y que también hay que felicitar a ese personal que se sacrificó para mantener la actividad comercial de los productos básicos y las farmacias a disposición del público. Bueno, pues esa decisión contribuyó a probar la capacidad de almacenaje y de distribución que tiene el país. Nosotros que por lo que hacemos vivimos verificando la actividad económica, vimos cómo estaba la alta afluencia de los camiones de distribución de los supermercados, Alcedo. Oye, antes de ir al cambio, importante reiterar eso que tú mencionas, pero no tan solo almacenamiento de productos, sino también del agua. Hay que reconocer las grandes ideas que han tenido los pasados presidentes estadistas dominicanos en el sentido de crear represas para no desperdiciar el agua, y precisamente habíamos tenido cierta problemática de cantidad de agua, y con este fenómeno, gracias a Dios, todas las presas se llenaron, y lo más importante, se tomaron las medidas preventivas para que no hubiese problemas por ese lado. Y por último, reiterar lo del hermano Francisco. Yo pienso que es momento de abocarnos a resolver el problema de los seguros agropecuarios y en contra de desastres climatológicos, que yo creo que ahí tenemos una tarea por hacer. Y otra tareita por hacer también, porque hay muchas cosas que felicitar, pero las tareas por hacer, también nos queda una, que es crear mucha conciencia, porque miren cuántos plásticos habían, que justamente parte de la inundación fue por esos desechos que se tiran a las calles, que se desechan de una manera pues desorganizada. Como ciudadanos también tenemos ahí un reto que definitivamente es importante. Nosotros vamos a una pausa y regresamos en breve. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos.
La movida está en tus manos. Expo Móvil Banreservas, del 30 de octubre al 2 de noviembre. Hasta 90% de financiamiento del vehículo. Cuota móvil. Hasta 7 años para pagar. Comienzas a pagar en febrero 2026. Haz que pase y precalifícate vía WhatsApp al 809-960-2110. Expo Móvil Banreservas. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Si te sientes atrapado por el dolor, toma Dolocom. Su acción extra fuerte con diclofenac y vitaminas B alivia el dolor 3 veces más rápido. Para el dolor, toma Dolocom de Sad Medical. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Aquí estamos en su segmento Gestión Empresarial. Y dice Hermógenes que vamos a tomar este tema que no nos dio tiempo en el segmento anterior sobre este discurso del gobernador del Banco Central con muchas cifras importantes, interesantes a nivel económico y que revelan muchas cosas. Voy a comenzar con dos, digamos, de lo que se resaltó durante el discurso. La tasa pasiva promedio ponderado de la banca múltiple se ubicó en 6.6% y la tasa activa se colocó en 13.9% a octubre del 2025. Y también, pues, el Producto Interno Bruto real acumuló un crecimiento de 2.2% en enero-septiembre 2025. Yo creo que con esos dos datos ya tenemos muchísimo que analizar. Que analizar. Claro que sí, porque el comportamiento del Producto Interno Bruto, que es lo que se define como, o se conoce como el crecimiento de la economía, que es la actividad comercial del país. Agregada, completa. Agregada, completa, sumarizando todos los segmentos, Exacto. todos los sectores del quehacer. Entonces, esa es la variable que no solamente política y socialmente se analiza, sino que se compara a nivel internacional. Y ese ha sido el indicador que mayor movilidad hacia arriba, mayor crecimiento ha mostrado en los últimos años. Ya aparentemente ya, la República Dominicana está entrando en una etapa de madurez que por más que tú proyectes los 5, los 6, los 7% de crecimiento va a ser una utopía, porque en las etapas de madurez el crecimiento se torna lento, se torna prácticamente estacionario. ¿Por qué? Porque el espacio es lo que se agota al cero. Sí, mire, Hermógenes, yo pienso que en base a los puntos principales que estableció Juanita, coincido contigo en que la agregación completa de la economía, el Producto Interno Bruto, creció en lo que va de año en 2.2%. Eso es, como tú bien dices, un crecimiento a nivel de país desarrollado y de economías grandes. Pero hay que resaltar, Hermógenes, 3 aspectos en base a ese crecimiento. Es que sectores tan importantes en la economía dominicana como la agricultura, que creció un 3.9%, y la minería, que creció un 3.7%, son elementos que hay que resaltar en este crecimiento. Quiere decir que la agricultura ha jugado un papel muy importante también para mantener el abastecimiento que tú mencionabas en el segmento anterior. Y la minería ha, digamos, asumido el rol que debe hacer, porque en el pasado se había disminuido a niveles preocupantes el sector de la minería. Y ha surgido de nuevo y nosotros tenemos mucha esperanza dado el precio del oro y dada la posibilidad futura de que tenemos también tierra rara. El otro aspecto que yo quiero tocar en este sentido es también los servicios financieros. Los servicios financieros, amigos clientes, crecieron en prácticamente un 7%. Claro. Quiere decir que el crecimiento básico de la economía dominicana, el aspecto del servicio, los servicios financieros están teniendo un peso muy importante. Y eso es buena noticia porque eso indica que nuestro sector financiero está mejorando en primer lugar y en segundo lugar
está muy dinámico y debemos tener tranquilidad por dos cosas. Primero, las regulaciones, las normas prudenciales están surtiendo su efecto en el sentido de que tenemos un sistema financiero robusto, cumpliendo con las normas, cumpliendo con las regulaciones del Banco Central. Y otra cosa importante es, todo parece indicar que el flujo de efectivo, el cash flow, el flujo de dinero hacia la banca, hacia los servicios financieros, está cada día más formalizado, y eso es gracias a Dios, y nosotros debemos indicar que eso es un gran ahorro nacional que tiene una de sus bases fundamentales en los fondos de pensiones. Don Francisco. Tú has dado una materia clave o una señal clave en cuanto al ahorro nacional y la tasa de interés para hacer rentable ese ahorro nacional. Sin embargo, cuando se trata de vincular la tasa de interés y la rentabilidad de los depósitos en moneda nacional con el incremento en la tasa de cambio, entonces parecería que hay un eslabón suelto, porque es evidente que si se crean las condiciones para aumentar el ahorro nacional depositando en pesos en los bancos, no debe haber un impacto hacia la tasa de cambio que no sea por demanda insatisfecha o por una etapa dentro del periodo donde nos encontramos que se esté demandando para incrementar aún más los inventarios de mercancía para mantener abastecido el mercado en las fiestas que se avecinan. Entonces, cuando sube la tasa pasiva y la tasa activa se mantiene estable o se reduce, también hay una señal adicional. Hay menor demanda de los préstamos para emprender proyectos, o solamente los grandes proyectos están siendo financiados. Eso también serían señales que habría que analizar. De todos modos, está el que no tiene capacidad para depósito en los bancos, ni capacidad para endeudamiento con garantía, que para lo que llega es a buscar financiamiento al consumo vía la tarjeta de crédito. A eso me refería al principio del programa, que hay que llamar la atención a la sociedad nacional en cuanto a ser comedido en el compromiso, en el endeudamiento de consumo, porque el fin de año a veces perdemos el control y gastamos lo que no tenemos. Y cuando llegue el nuevo año, entonces decimos que la situación está muy mala, pero es que hemos consumido de manera anticipada lo que no teníamos para financiar. Bueno, pues como digo, siempre es un buen consejo esto de tener cuidado, y con las tasas, incluso a veces con esos préstamos que se toman, también hay que fijarse en cuánto tiempo una tasa es fija, cuánto tiempo, porque también a veces nos endeudamos entendiendo, pero es una tasa muy atractiva, pero quizás solo es fija 6 meses o a un año, y entonces después de ese momento hay, digamos, retos importantes para pagarla. A menor tiempo, menor tasa. Y mira, Juanita y Hermógenes, yo quiero hacer un de orden, como dicen los políticos, en el comentario de Francisco, que es muy importante. Y por ejemplo, me ha venido a la idea, hablando del sector financiero, el sector financiero, amigo cliente, está teniendo una rentabilidad tremenda, una rentabilidad sobre activo del orden del 22%. Y entonces ahí es mi interés, en que yo siempre he dicho, para un poquito animar lo que dice Francisco, es los fondos de pensiones, amigos clientes, a mi humilde entender, hay que buscar la forma de que se permita hacer inversiones de adquisición accionaria en las entidades financieras de la República Dominicana, porque si los fondos de pensiones llegaran a obtener una rentabilidad de un 20, un 22%, el cielo estaría abierto para todos los trabajadores y empleados dominicanos al momento de retirarse, porque quiere decir que irían acumulándose, gracias a esa rentabilidad, márgenes de beneficios tremendos. Y
porque como dice, si lo depositamos a la tasa pasiva, que está al 6%, como decía Juanita, eso prácticamente la mitad se lo come la inflación y nada más entonces los fondos crecerían un 3%. Así que yo confío en Dios que en algún momento venga algún tipo de legislación que permita que los bancos se abran, las entidades financieras, y que los fondos de pensiones puedan ser canalizados en la adquisición de acciones en el sector financiero. Una sola acotación. Cuando se invierte en acciones no quedan disponibles para entregarlo al titular porque quedan atados al capital del sector financiero. Entonces quizás más que acciones serían otros instrumentos que puedan ser redimibles a corto plazo. Sí. Veamos algunos otros datos que fueron también pues referenciados, que también nos muestran cómo va nuestra economía. La manufactura local creció 1.7% y la de zonas francas 1.8%. Las exportaciones ascendieron a 11.600 millones de dólares entre enero y septiembre. En septiembre, entre enero y septiembre, se recibieron 8.6 millones de visitantes. Los ingresos del turismo ascendieron a unos 8.500 millones de dólares y por remesas a unos 8.900 millones de dólares. Y las reservas internacionales se sitúan en 13.300 millones de dólares al cierre de septiembre, equivalentes al 10.4% del PIB. Sobre ese último punto nos vamos a referir en el segmento que viene, que es de Contaduría y Finanzas, porque si bien tenemos reservas sostenibles, reservas internacionales sostenibles, pues también tenemos un desplazamiento de la tasa cambiaria y siempre hemos hablado de la administración versus la ley de la oferta y la demanda del dólar. Pero mire, hermano, ahí hay un punto que hay que discutirlo y para eso es que está balance financiero, porque por ejemplo a mí me preocupa eso que tú mencionas de, vamos a decir, la tendencia alcista de la tasa de cambio, cuando el mismo gobernador del Banco Central indica que la economía dominicana en este año va a producir alrededor de 46.000 millones de dólares. Quiere decir que la economía dominicana está abierta, está pujante, está produciendo los dólares y los recursos que necesita. Entonces, a nuestro humilde entender, no debe haber presión en la tasa de cambio porque los fondos disponibles, los recursos de moneda dura disponibles, a mi entender, dan y sobran para cumplir con las necesidades y los requerimientos de la economía dominicana. Es correcto, y decía que ese tema lo vamos a abordar en aquel segmento que viene, por el hecho de que hay varias vertientes por donde dirigirnos y donde aconsejar, y la gente lo que espera son consejos. Tenemos ahora que cerrar este segmento. Y una breve pausa y nosotros retornamos en breve. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡vamos a Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Que los dominicanos siempre le damos para allá. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. La movida está en tus manos. Expo Móvil Banreservas, del 30 de octubre al 2 de noviembre. Hasta 90% de financiamiento del vehículo. Cuota móvil. Hasta 7 años para pagar.
Comienzas a pagar en febrero 2026. Haz que pase y precalifícate vía WhatsApp al 809-960-2110. Expo Móvil Banreservas. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Si te sientes atrapado por el dolor, toma Dolocom. Su acción extra fuerte con diclofenac y vitaminas B alivia el dolor 3 veces más rápido. Para el dolor, toma Dolocom de Sad Medical. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Bueno, hay varias informaciones que suministrar. Álvaro no está por acá para preguntarle. Francisco, siempre le preguntamos a Álvaro cómo anda la contaduría. Bien y mejorando. Así que, y mejorando porque acabamos de estrenarnos el presidente de la Asociación Interamericana de Contadores. Es el organismo que aglutina 23 países de la región. Y no es que tiene una presidencia rotativa ni cosa que se parezca, sino que acorde al desarrollo de la profesión de contaduría en los países, pues se postulan candidatos. Y en este caso me gustaría que tú hicieras esa reseña, Francisco. Sí, el colega Nelson Hahn acaba de ser electo presidente de la AIC. Y lo que, aparte de felicitarlo y reconocer el esfuerzo y el trabajo que viene haciendo, lo que procede es decirle que estamos a su disposición para colaborar en caso de necesidad. Sí, yo atendiendo a los requerimientos del programa, Balance Financiero, le envié el mensaje y ya él emitió el primer decreto. Cuento con ustedes. O sea que ya hay una instrucción local de que cuenta con nosotros. Es un saludo a Nelson, muy fajador Nelson. Bueno, hay que unirnos a esas felicitaciones de Balance Financiero a Nelson y también indicar que todo es una demostración más de que la contabilidad, la contaduría en República Dominicana es una profesión pujante, pero también una profesión que aparte de ustedes dos produce grandes líderes, porque viene a ser el tercer dominicano elegido a la presidencia de la Asociación Interamericana de Contadores. Eso quiere decir que los contadores dominicanos realmente cumplen con su cometido de renombre no tanto nacional, sino también internacionalmente. Sí, entonces, en adición a eso, porque todo esto ha ocurrido en la ciudad de Paraguay, en el país Paraguay, donde se ha celebrado la conferencia interamericana. Entonces, no solamente traemos la presidencia, sino que también la sede de la próxima conferencia interamericana en el año 2027. Y ya en el año 2015 se celebró la anterior y veníamos de una primera que fue la que marcó el paso en el año 1993. Pero sobre el dólar, que prometimos hablar, y que hay reservas internacionales sobre los 13.000 millones de dólares con capacidad para cubrir 5 meses de importaciones, según el discurso del director del Banco Central, don Héctor Valdés Albizu. Bueno, no obstante eso, el dólar ha alcanzado precios en el mercado financiero, yo diría inéditos, porque hay bancos que lo publican a 64,50 la venta de $1, otros más conservadores como es el Banco de Reservas, que limita más los márgenes y protege al comprador, pues lo anuncia 10 centavos menos, 64,40. No obstante, la brecha sigue siendo sobre los 2 pesos, la brecha entre la compra y la venta, porque la compra está en los 62.15 a los 62.40, de 62 a 64, genera una brecha, un margen sobre los 2 pesos. El Banco Central lo anuncia, la venta a 64.45, claro, al momento de nosotros producir el programa, porque esto es dinámico. Quiere decir que, y el mensaje, y hablábamos de la administración, quiere decir que aparentemente la intención es permitir un deslizamiento, aunque haya un ligero retroceso,
para que el año cierre bordeando el 63 por 1, Francisco. Bueno, 64.40 o 64.50, quedando solamente 2 meses para el año. Parece que no habrá retroceso al 63. Parece que hay la intención de que se mantenga oscilante en los niveles actuales. Y los exportadores, evidentemente, pueden compensar parte de la rentabilidad o incrementar parte de esa rentabilidad. Pero igual aduana, mientras se sube unos puntos la tasa de cambio, aduana incrementa las recaudaciones, que ha sido un punto también de estancamiento. No necesariamente así para la tributación interna, pero aduana en lo inmediato, cuando va a liquidar la mercancía a una tasa de cambio mayor, el impuesto, que es base por tasa, El gravamen es mayor. es mayor. Sí, pero también está en el otro orden y aquí en la México, en la Avenida México, no se puede hablar en código, donde está la Dirección General la Oficina Central de la Dirección General de Impuestos Internos, pues también están lo que se llaman las ganancias de capital, los ajustes cambiarios. También, si lo vemos en función de tenencia de divisa, puede generar un incremento en el balance imponible. En cambio, si es deuda en divisa y genera gasto, entonces pudiera haber una reducción del balance imponible. Y una compensación entre ambas partidas. Exactamente. Sí. Mire, Hermógenes, lo que yo te mandé el artículo del economista, el amigo Andrés Lavalle, hijo, donde él dice que dejémonos de hablar de deslizamiento, que eso es, que seguimos con el tótem, el fetichismo económico de la tasa. Es una devaluación de la tasa. O sea, realmente él dice que tenemos esa, hay que llamar la cosa por su nombre. Pero no somos una economía dolarizada y estamos hablando de mantener el índice de inflación por debajo del 4%. Y lo otro es, tenemos que Y hay un recurrir maridaje. sí, a la recomendación del profesor Juan Bosch, dado el altísimo precio del oro. Recuerde que en su momento el profesor Juan Bosch recomendó que la Reserva Internacional, en vez de tenerla en dólares, la tuviésemos en lingotes de oro, que de esa manera, en aquel momento con muchas personas, yo recuerdo, que criticaron mucho al profesor Juan Bosch, pero el tiempo le ha dado la razón y quiera Dios que nosotros tengamos cada día más reservas internacionales, en lugar de en dólares, en oro. Con el permiso del profesor Juan Bosch, se nos acabó el tiempo de este segmento, y con el permiso del profesor Juan Bosch, la banca, hasta donde tengo entendido, ha eliminado los servicios de caja de seguridad para guardar joya y oro. Pausamos. Aquí estamos en su segmento El Mundo de los Impuestos. En este mundo de los impuestos, pues recientemente ha circulado una noticia que ahora que estamos mucho con lo que es inteligencia artificial y el uso de la inteligencia artificial en todas las materias, en todos los sectores, incluyendo la tributación, pues ha circulado una noticia de una multa que se le ha impuesto a una de las firmas, a una de las Big Four en el extranjero, por un informe que se dio utilizando la inteligencia artificial. En Europa. En Australia, me parece. Se usa la inteligencia artificial y bueno, el informe sale con muchos pies de página con casos que no existen, que habían sido generados. La inteligencia artificial que es útil, pero que cuando no sabe algo muchas veces se lo inventa. Entonces, este tema que hemos visto incluso durante todo este año en los diferentes sectores, se ha estudiado la inteligencia artificial, es un tema extremadamente de actualidad. Vemos en los congresos cómo se trata este tema y entonces vemos, mira, es novedoso, es útil, pero también tiene retos, tiene peligros, tiene realmente un cuidado particular que hay que tomar con este tema de la inteligencia artificial, y por eso lo hemos traído al mundo de los impuestos, porque con los tributos, incluso hemos oído mucho también en los tribunales
que ahora se utiliza la inteligencia artificial para ciertos aspectos que son, digamos, un poco más repetitivos. El uso de la inteligencia artificial pues también tendría que tenerse mucho cuidado en utilizar en un tribunal, por ejemplo. ¿Por qué? Porque podría ocurrir eso mismo que se está viendo ahora, de casos que ni siquiera existen, precedentes que no existen, y que la inteligencia artificial pues lo haga. O inteligencias artificiales que a veces ha habido estudios en los que se ha demostrado que hay una cierta, bueno, se habla de discriminación en lo de los CV que hubo en algunos aspectos que se habían dicho, algunos candidatos pues sencillamente por ciertos tipos de inteligencia artificial habían sido pues sacados, digamos, algunos tipos, depende del origen. Entonces hay ciertas cosas que hay que tener cuidado. Para un tribunal, por ejemplo, si quien hace la inteligencia artificial, obviamente caso hipotético, que no es que ha pasado, pero entiende que el contribuyente, por ejemplo, lo que quiere es ganar tiempo y que no quiere y que no necesariamente tiene razón, y ya viene una inteligencia artificial, por ejemplo, pues programada de esa manera, pues obviamente tendría consecuencias muy graves, y por eso pues el hecho que he oído mucho también a los jueces decir esto de juzgar, eso sí no se puede, ¿verdad? Dejar que sea la inteligencia artificial que lo haga, sí puede ayudar en ciertas cosas, pero en lo que es realmente el conocimiento del caso, pues es el juez el que está llamado a eso. Entonces queríamos traer este tema para debatir un poquito sobre esta inteligencia artificial y los nuevos retos también que nos traen la tributación. Le preguntábamos al profesor Pedward en una ocasión que tuvo de invitado aquí en Balance Financiero, ¿qué grado de confiabilidad tenía la inteligencia artificial? Y él dijo, hay que confirmarlo todo, hermana. Sí, hay que confirmarlo todo porque es una base de datos. Vamos a, ¿cómo se llama esto? A aplatanar el tema. Estamos frente a una computadora o frente a un celular, pero déjame frente a una computadora para darle carácter de oficina, ¿no? Estamos frente a una computadora. La computadora tiene un disco duro, la computadora, el disco duro vamos a llamarle cerebro, se conecta a través de el internet con el mundo. Entonces el mundo es información. Dentro del mundo está un robot que han creado, el más famoso es ChatGPT, Alcedo, tú que eres informático, ¿verdad? Un robot. Y ese robot lo que hace es que colecta, aglutina, almacena todas las informaciones, y con una tendencia a aumentar la recolección de informaciones, porque no es gratis. Cuando tú entras te dice, ¿tú quieres que yo te diga quién tú eres? O tú puedes darme un dato, y te comienza a sacar informaciones. Dime en qué año tú naciste. Dime cuando tú vas a desayunar, ¿qué tú prefieres? Y toda esa información es para seguir alimentando esa base de datos. Entonces, esa es la fuente para tú conseguir información adicional a tu investigación como auditor. Mire, Tú no puedes hacer una declaración fiscal en base a la data que está en el universo. Tú tienes que irte directamente a los registros contables de tu Ni vida. puede emitir una sentencia como juez basado en esa inteligencia artificial. Exacto, las circunstancias cambian. Así. No, y ahí yo quiero, digamos, entroncar con lo que decía Francisco, y refiriéndose a Pedward. Me imagino que a Pedward Castillo, ¿verdad? Sí, que estuvo con nosotros. Que es un famoso, un gran amigo nuestro. un compañero profesional de la área de informática. Él decía que todo debe ser verificable. Y precisamente eso es porque el peligro de nosotros los humanos es cuando creemos que la inteligencia artificial es infalible, solo Dios es infalible. Entonces, a mí me gusta la definición de inteligencia artificial como un conjunto de equipos, sistemas y algoritmos que producen resultados parecidos a lo que produce el ser humano. Pero ¿qué ocurre? Cuando uno escribe un informe de auditoría, ese informe de auditoría lo escribe un ser humano, una inteligencia humana, y hay que hacer lo que se llama el control de calidad.
Ese informe, aunque lo haya escrito una eminencia, un genio, ese informe usualmente lo lee un colega, a ver si todo está correcto, luego va a un corrector de estilo para que no se vayan errores gramaticales y demás. En sentido general, lo que queremos decir es enfatizar que la inteligencia artificial es una herramienta más del hombre y que lo ayuda en sus actividades, pero que siempre hay que tener los controles adecuados para asegurar la calidad, la precisión, la exactitud, la veracidad de la información. Porque si usted, vamos al inicio de la informática, el famoso dicho, todos los medios, si usted le mete a la computadora basura, basura va a sacar el resultado. Lo mismo la inteligencia artificial, como tú dices, Hermógenes. Si tú la cargas la base de datos de ideas falsas, la inteligencia artificial te va a producir resultados falsos. Claro. Entonces hay que tener el debido control siempre, siempre y todo momento garantizar que los resultados sean sensatos y estén acordes con la realidad. Sí, y hay que saber que hay veces que es como dicen, bueno, al final sí está en el internet, están esas informaciones. Me ha pasado a título de anécdota preguntarle algo a ChatGPT y que diga, bueno, esto es lo que dice la ley. Y tú dices, pero eso no es una ley, se lo dices a él porque uno entiende como que está hablando, ¿verdad? Y entonces después, ay, perdón, tienes razón. Y entonces que se corrige, pero lo ha hecho en que, por ejemplo, hay un proyecto de ley, revisa bien que esa ley no ha sido aprobada, pero ya le está dando en principio como una ley aprobada. Los casos igual, si preguntas un poquito más y vas un poco más a la fuente y le insistes un poquito más, pues muchas veces el mismo, ¿verdad? Ese instrumento de inteligencia artificial pues te va a decir si es cierto y entonces es algo que aprende, que va aprendiendo, pero hay que tener mucho cuidado porque si nos quedamos con la primera respuesta, entonces podemos cometer errores de buena fe quizá, pero por pecar de ser un poco ingenuos en el sentido de que al final es una herramienta que ayuda, pero no debe ser una herramienta que nos sustituya. El ser humano, pues ahí debemos estar nosotros y los profesionales, pues se pueden ayudar de la herramienta, pero no podemos entender que va a sustituirnos. Nosotros hemos llegado al final de nuestro programa porque el tiempo se nos agotó. Le agradecemos muchísimo su fidelidad. Y recordar que el pacto fiscal no está olvidado, que lo que está pospuesto. Es demorado. Está demorado, no olvidado. Nosotros nos vemos la próxima semana.